Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos los hermanos. Agradecerle de antemano todo este tiempo que me han permitido estar ministrando la palabra del Señor con ustedes. Y este tema tan importante para estos tiempos, ya que también podemos salir de algunas confusiones, quizás no tanto nuestros hermanos de Miramar, pero los otros hermanos, muchos hermanos que tal vez nos puedan ver a través de la internet, pueden darse cuenta que muchas de las cosas que estamos viendo podrían confundirse, como muchas personas todavía ahorita puedo decirle que tuve que hablar con una hermana aquí en la emisora porque ella insistía en que no quería vacunarse porque ella estaba prácticamente segura que eso era lo que tenía que ver con la marca del anticristo. Y bueno, hablé con ella, pero no la convencí. Ya ustedes saben cómo son esas cosas. Eso es aquí en la emisora. Imagínense cuando esas personas le ministran a otros en sus congregaciones y ella es líder en su congregación. Imagínense ministrándole sobre el no irse a vacunar, el no hacer esto, no hacer lo otro, porque están confundidos. Y algo que recalcábamos es que aunque sí entendemos que todo esto es un escenario que nos da a entender a nosotros que las cosas están listas, preparadas para la manifestación del anticristo y todo aquel engranaje completo, el sistema completo, pero no significa que nada de lo que estemos viendo actualmente es ya la manifestación del anticristo. No estamos dentro de los 7 años de gran tribulación, que es lo que va a pasar, a dar paso, o sea, el arrebatamiento de la iglesia es lo que va a dar paso a la manifestación ya directa de este personaje del cual hemos estado hablando durante estos días. Y estábamos concluyendo ya con la manifestación entonces del falso profeta. Como pudimos no directamente con el anticristo y podíamos ver cómo el falso profeta junto con el anticristo y el dragón, ellos forman lo que vendría siendo la antitrinidad. Si existe la Trinidad, donde hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en los últimos tiempos, en la manifestación del anticristo, también existe esa Trinidad. Estudiando un poco a Samuel Pérez Millos, en un comentario que él tiene bastante profundo sobre el Apocalipsis completo, pues precisamente encuentro que precisamente esa es la percepción que él tiene y tienen muchos otros hombres que conocen bastante de estos temas, de cómo el anticristo definitivamente, o Satanás utilizando al anticristo, quiere imitar tanto al Señor, tanto a Dios, que hace incluso en los últimos tiempos esta Trinidad. Entonces está él, se manifiesta él, Satanás como el gran dragón, el anticristo tomando la posición de Cristo y el falso profeta tomando la posición del Espíritu Santo en un sentido, y vamos a explicar que es algo que no pude explicar la última vez y me gustaría así detallarlo un poco. El falso profeta, siendo una persona que va a tomar todo lo que tiene que ver el sistema religioso de manera principal. Recuerden que, como decíamos, él va a ser el publicista del anticristo, él va a ser la persona que delante de los medios creará la opinión pública sobre el anticristo, y una de sus funciones principales es eso, la aceptación, que la gente lo acepte. Por eso lo que mencionábamos sobre la estatua que va a mandar a hacer y la marca del 666, que también vimos que no es el anticristo, sino el falso profeta, por supuesto, con la anuencia del anticristo, que mandará a colocar esto como una especie de fidelidad. Pero tomen en cuenta que lo que va a pasar aquí es que este falso profeta, además de todo esto, él va a convencer religiosamente en cuanto a doctrina y a todo lo que tenga que ver con religión, que acepten al anticristo como Cristo, pero de una manera con evidencia. Recuerde que decía que se le permitió hacer grandes cosas
prodigios, milagros y que aún descendía fuego del cielo, entonces ahí, imitando a Elías, como mencionábamos, porque mencionábamos aquella vez que Elías está profetizado regresar, pero no Elías como tal, sino que el hombre que iba a dar paso a el Cristo, el Mesías, el verdadero, iba a ser precedido por otro hombre que iba a abrir el camino. Y ya eso lo vimos con Juan el Bautista, quien tenía esa, digámoslo así, como esa encomienda de abrir el camino, preparar el camino para la manifestación del Señor, y así lo hizo. Y ese es el Elías al cual menciona la Biblia, pero que los profetas de judíos, no los bíblicos, sino lo que tienen que ver con la religión judía, los maestros que ellos tienen, todos ellos coinciden en que será el mismo Elías directamente. Algo que hasta cierto punto podemos entenderlo, porque recuerden que en la manifestación de los dos testigos habrán dos personajes que van a estar presentes literalmente en los días de la gran tribulación, que le harán frente al anticristo y a todo su régimen, al falso profeta y todo su régimen, le van a hacer frente, y esos dos testigos, según podemos ver toda esta información que podemos encontrar acerca de los comentarios bíblicos, casi todo el mundo, casi coincide en que sí, en que habrá una manifestación de Elías y de Moisés. Entonces, los dos olivos, esos son los dos testigos. Ahora, eso tiene muchas otras interpretaciones que tal vez en algún momento pudiéramos hablarlo, pero vamos a concentrarnos entonces en que así como Elías hizo descender fuego del cielo, esto también lo va a hacer el falso profeta, pero tomen en cuenta el siguiente aspecto. Hacer descender fuego del cielo es más que simplemente hacer descender fuego del cielo. Lo que estamos hablando es que va a hacer grandes proezas, va a hacer grandes obras, que va a hacer, como lo dice ahí mismo, que la gente se asombre y van a darle crédito completamente a que ese hombre que está ahí pudiera ser el Elías que la Biblia menciona. Quizás él mismo dirá que será Elías, aunque eso no lo podemos presentar la diapositiva desde mi computadora. Si me dan, creo que hay una manera. Si no es así, aquí le estoy dando a compartir, creo que sí. Ok, muy bien, ahí está, ahí estamos. Entonces, este sello de el 666, que es un número de hombre, a lo que se está refiriendo con el 666, no se está refiriendo directamente a ese número que estamos viendo ahí, el 666. O sea, no de manera directa, no significa que la gente va a andar en la calle con un 666, que todo el mundo lo va a ver en su frente o en la mano derecha, como lo establece el mismo capítulo. No se refiere a que será así per se, sino que es un código, y este código generalmente puede identificarse como tal vez una señal que pudiera ser en estos casos electrónica, pudiera ser ese pequeño chip del cual se habla, pero también pudiera ser una especie de código espiritual más que de otra índole. ¿Por qué? Porque será algo que va a controlar el mismo Satanás de una manera directa. Y él, con la anuencia del falso profeta, o no, el falso profeta con la anuencia del anticristo, va a mandar a hacer algún tipo de dispositivo, tal vez, es posible, eso puede ser. Pero la palabra 666 o el número 666, lo que representa, y lo dice el mismo capítulo, que es un número de hombre. ¿Y qué significa el número de hombre? ¿Qué significa el 666? Significa algo que no está completo. Significa algo que no es perfecto, mientras que el número 7 representa en la Biblia lo completo, lo que es pleno, lo que es perfecto. El número 6 es número de hombre. ¿Por qué? Porque el número 7 es el número de Dios. Habla de la perfección, de lo completo. Pero el número 6 representa al número del hombre. Y el hombre está representado con el 666 porque es imperfecto, porque cuando el hombre le cedió a Satanás, Adán,
en el huerto, la hegemonía de la tierra, porque el hombre fue llamado a cultivar la tierra y a enseñorearse de todo lo que esté sobre la tierra, pues el hombre le entregó eso a Satanás. Ahí el hombre pasó a la imperfección, pasó a la degradación, y el número 6 lo que significa es precisamente esto. Ahora, ¿por qué 6, 6, 6? Bueno, por lo mismo que estamos hablando de la Trinidad, que mientras Dios es Dios en 3 personas, y por supuesto a él se aplica exactamente lo mismo, porque aunque el Espíritu Santo es una persona, Cristo es otra persona y Dios es otra persona, los 3 son uno solo, un solo Dios, pero son 3. Al mismo tiempo, la falsa Trinidad también será falsa Trinidad, un Dios falso aquí en la tierra que no alcanza la perfección. Así que será 2 que son realmente hombres y otro que ha tomado la posesión de hombre en el anticristo. Y esto del 666 es lo que nos lleva a eso. Ahora, ¿cómo lo van a representar en los últimos tiempos? Eso nosotros no lo sabemos, no podríamos ni siquiera pensar y decir, bueno, quizás, pero ya hemos dicho que hay formas electrónicas de hacerlo. Ahora bien, hay algo que todos nosotros estamos viendo ante nuestras vistas, que es la reconstrucción, y no la reconstrucción porque todavía no se está reconstruyendo per se el templo, pero sí se están preparando todas las cosas que tienen que ver con los instrumentos, las indumentarias, todo lo que se utiliza para los oficios de las órdenes que hacen religiosas, de cada una de los oficios religiosos, de los cultos que ellos celebraban en el Antiguo Testamento, la ropa y cada uno de esos utensilios. Todo eso está ahí. Ahora bien, esto es lo que va a tomar el falso profeta como su iglesia, aunque no va a ser su iglesia. Recuerden que desde ahí va a estar el anticristo reinando también. Él va a actuar desde ahí. Pero el templo como tal va a tener 2 funciones muy importantes. Primero, número 1, el centro religioso, que ya hablábamos de eso, pero como centro religioso, el falso profeta va a convencer a los judíos y al mundo entero y a todos los enemigos de Israel, que es lo más importante aquí, a todos los enemigos de Israel, a que hagan la paz. Y esa paz que se va a estar viviendo durante un corto tiempo, va a ser precisamente lo que va a convencer al mundo de que Dios está con ellos. Que solamente un milagro de parte de Dios podía lograr que todo el mundo se pusiera de acuerdo. ¿Y quién hizo todo eso? El falso profeta se va a encargar de esto. Así que el templo va a estar completamente listo también para que se siente allí a gobernar. ¿Quién? El anticristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a ver ahí a partir del verso 2 que dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, aunque has puesto tu corazón como corazón de Dios. Aquí se manifiesta precisamente lo que decíamos del sello 666, que aún sea una manifestación satánica, pero seguirá siendo en hombre, por lo tanto es imperfecto porque será como Dios, pero no será Dios. Pero él va a decir que es un Dios y va a convencer a la gente de que es Dios. Pero fíjense lo que dice: yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Esto significa que el anticristo se va a sentar literalmente dentro del templo y desde allí va a comandar todas las operaciones que él quiera. Ahora bien, ¿qué va a significar esto para el pueblo judío? Va a significar la aberración más grande de todos los tiempos cuando vea que en ese mismo templo se siente el anticristo y allí también colocan la estatua de la cual hablábamos. Y esto es a lo que se refiere la palabra cuando dice la abominación desoladora, de la que habló el mismo Jesús cuando le decía a los
discípulos o a todos los que estaban con él en aquel momento, ya previo, antes de irse, que él decía, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, tu venida. Y él decía, bueno, cuando ustedes vean, y allí es donde enumera los terremotos, las guerras, y cuando dice, cuando vean la abominación desoladora, entonces ya ustedes saben qué es lo que viene. Hermanos, precisamente esa abominación desoladora, cuando vea entonces el pueblo de Israel que este hombre se va a sentar allí y que el falso profeta construye esta estatua y probablemente suceda lo que sucedió en los días de Antioquio. Recuerden que en aquel momento se sacrificó un cerdo dentro del mismo templo después que ellos lo habían tomado. Y para el pueblo judío esa fue la afrenta más grande que alguien pudiera haberle hecho a Dios. El que sacrificaran un cerdo, era una marrana, era una cerda, la sacrificaron allí dentro del templo. Ahora imagínense, usted sabe que los judíos no comulgan con los cerdos. Usted se lo come el cerdo, pero un judío no le hable de eso. Así que esto va a ser la señal para ellos de que han cometido el peor error de su vida. Y esa es la abominación desoladora cuando vean esta manifestación. Aquel hombre decir, yo soy Dios. Cuando el pueblo de Israel vea que él dice, yo soy Dios, ellos no van a poder creer que fueron engañados como muchachitos, como cuando le quitan un helado a un niño. Asimismo, ellos se van a dar cuenta que cometieron la peor de todas metieron la pata, la peor de toda su vida. Así que en ese momento ellos verán la abominación desoladora. Ahora bien, nosotros sabemos que el pueblo de Israel ha seguido tiempo tras tiempo dándole la espalda a Dios y ellos van a tener que pasar por eso sí o sí porque realmente se lo han buscado. Ahora bien, usted y yo, mi amado hermano, sabemos también que tiene que pasar por lo que el pueblo ha dicho, pero también el Señor ya dio la advertencia cuando decía que los que lo traspasaron iban a tener que ver al Hijo del Hombre venir. Y eso lo vamos a ver casi. ¿Cuándo va a suceder? Miren, en el verso 19 del mismo capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19, dice así, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el caballo, y contra su ejército. Vamos a dejarlo ahí. Primero, ya el anticristo ha convencido a casi todas las naciones en ese tiempo, casi a todas las naciones, de que tienen que prepararse porque un día van a tener que pelear contra una manifestación que va a venir del cielo. Probablemente, ya estas son probabilidades, también se hable de lo mismo que habíamos estado mencionando anteriormente. Recuerdan que cuando la iglesia se vaya, van a decir que los extraterrestres se llevaron a toda esa gente, que fue una nave que se llevó a toda esa persona, que vinieron cientos de naves del espacio y se llevaron a todo el que desapareció. Ahora bien, como la gente vivió ese tiempo, aquellos ignorantes que se dejen lavar el cerebro van a creer que cuando Jesús venga ya en su segunda venida, porque recuerden que hablábamos que el arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida, ese es el arrebatamiento que sucede en el aire, por lo tanto, Cristo no viene a la tierra. Ahora, cuando Cristo venga al finalizar el periodo de los 7 años, esos 7 años, Cristo sí viene al final de eso, a la tierra literalmente. Y es el que va a venir, el verdadero jinete del caballo blanco. No el del capítulo 6, sino el del capítulo 19, que dice la Biblia que viene montado en su caballo y que los ejércitos también iban a venir con él, como también lo dicen otros profetas. De manera que el anticristo con el falso profeta van a convencer a la tierra de que va a haber una invasión alienígena y que va a haber que pelear contra esa invasión que va a venir. Es la manera que entendemos que la gente va a poder, todo el mundo va a estar de acuerdo en querer pelear, todos los gobiernos del mundo que se hayan aliado con el anticristo. Habrán algunas naciones que no se van a aliar. Por ahí se habla de que probablemente China
y algunos países asiáticos junto con China no se vayan a aliar. Eso no lo sabemos, pero sí es cierto que hay un grupo, porque se habla de los reyes de la tierra, a los cuales ese título se le otorga a China, y por la cantidad del ejército que dice también que van a manifestarse y que van a pelear contra el mismo anticristo, entonces se habla de que un ejército tan grande solamente lo podía tener China con sus aliados. Pero bueno, eso es otro tema. Así que dice la palabra que reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¿Quién es el ejército que va a acompañar al que viene montado en el caballo blanco? Precisamente hay dos grupos que vienen ahí, montados junto con el Señor. Nosotros como iglesia vamos a venir también, nosotros vamos a ser parte de ese espectáculo. No vamos a estar en la tierra, sino que vamos a venir con Cristo ya en esa segunda venida como parte de ese ejército. Pero el ejército principal, como todos lo sabemos, son los ángeles. Esos ángeles que son guerreros, que pelean y literalmente pelean, porque hay personas que piensan que los ángeles, como son espíritus, pero que se manifiestan también, cada vez que hemos visto la manifestación de los ángeles apareciéndose a los profetas, a María, a José y a cualquier personaje aquí en la tierra, siempre fue en forma de hombre, si se dan cuenta. Tanto así que la mayoría de ellos no sabían, de las personas que veían a estos ángeles, se sorprendían porque lo veían, pero no sabían, no lo confundían con, quizás no decían que era un ángel, que era un ser extraño. La mayoría a veces sí se manifestaban ya así con su esplendor como ángeles. Pero bueno, el caso es que estos seres de guerra, ejércitos del cielo, van a venir también en esa gran manifestación del Señor. Y dice el verso 17, y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y gritó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos para la gran cena de Dios. Oíd el nombre que lleva esta batalla, la batalla de Armagedón, para que comáis carnes de reyes y carnes de tribunos y carnes de valientes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, en esta manifestación, cuando Cristo venga en poder y en gloria, vamos a nosotros ver esa pelea, o mejor dicho, ese ejército contrario al Señor, que va a querer pelear contra el Señor. Y van a dirigir todos sus cañones, todas sus misiles, todas sus bombas. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero todo eso va a estar dirigido contra el Señor. ¿Quién comanda todo eso? Obviamente el anticristo, con su mano derecha, que es el falso profeta. Pero oigan lo que dice este ángel: venid a las aves del cielo y congréguense, porque van a comerse un plato delicioso que va a estar, oiga el menú de ese plato: reyes, ¿ya? Tribunos, van a haber grandes y pequeños, esclavos y libres. Ahí va a haber de todo y para todo el mundo. Y dice el verso 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. El atrevimiento del falso profeta, el anticristo y de, obviamente, el dragón de Satanás, va a ser enfrentarse supuestamente directamente contra el Señor, porque realmente lo que va a pasar aquí es algo que va a ser completamente un show, porque ellos no van a poder hacer nada. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver aquí la intervención de Cristo y su ejército. Verso 11 del mismo capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Por qué Juan hace la aclaración aquí de que este caballo blanco era, o el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero? Por el jinete del caballo blanco que vemos en el capítulo 6, como ya mencionábamos, que es quien, el anticristo, y que la gente va a creer que ese es el verdadero, pero no lo es. Ahora Juan le llama al jinete que viene en el caballo blanco del capítulo 19 fiel y verdadero.
porque el otro es falso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Los ejércitos celestiales venían vestidos de lino finísimo. ¿Qué representa el lino fino? Bueno, aparte de muchas otras cosas, primero que sea blanco, habla de pureza, pero también habla de victoria. Es la ropa de los reyes, la ropa real, una ropa además cara, porque es lino finísimo. Sabemos que esto es una imagen, lo que están presentando aquí. Entonces, todo esto tiene que ver, mi hermano, con la pureza con la que el Señor va a venir, y esa pureza tendrá un resplandor tan grande que también lo establece la palabra del Señor, que con ese resplandor es que va a acabar con los ejércitos que van a guerrear contra él. Pero vamos a leer el verso 14. Y los ejércitos celestiales, perdón, ok, ya eso lo leíamos. Así que este ejército, que es la iglesia, los redimidos también de la gran tribulación y los ángeles, van a estar presentes en ese momento especial. Ahora bien, ¿qué pasa con el anticristo? ¿Qué pasa con el falso profeta? Aquí lo dice. Aquí está la muerte del anticristo y del falso profeta, que en sí no es una muerte, pero tiene que ver, y lo voy a explicar un poquito más adelante. El verso 20 del capítulo 19 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, oigan cómo, vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a detenernos brevemente aquí. Oigan esto. Este episodio va a ser uno de los episodios más gloriosos, porque van a pasar dos cosas. La primera es que va a haber una masacre, mis hermanos, real. O sea, esos ejércitos que van a pelear, porque se van a pelear unos con otros también, cuando pasen los reyes del oriente contra el grupo del anticristo, porque van a pelear entre ellos, y cuando intenten pelear contra el Señor y contra su ejército, aparte de que entre ellos se están matando, de que hay guerra, hay balas, hay cañones y hay de todo, el resplandor de la venida del Señor, este grupo de ángeles que viene ahí, hermano, créanme, van a hacer, no el Señor, pero sí lo van a hacer los ángeles, una masacre aquí en la tierra, con esos que pelearon, que se atrevieron a levantar sus cañones, sus armas, sus intenciones contra el Señor. Va a haber una masacre. Imagínese usted un ángel, yo no me lo imagino, pero imagínese usted un ángel peleando con un ser humano. Eso es como que indescriptible. Pero usted me dirá, bueno, es que un ángel simplemente con pensarlo puede matar a una persona. No necesariamente. Recuerden que la Biblia establece una escala de poder y dice que los ángeles que los hombres fueron hechos un poco menor que los ángeles. Oiga la frase con que Hebreos habla acerca de los hombres. Un poco menor que los ángeles. Así que un ángel, aunque es súper poderoso delante de un hombre, pero puede ser enfrentado, lo que no va a ganar, obviamente. El hombre no va a ganar, el ángel va a ganar. Pero es para que tengan una idea. Ahora va a haber una masacre aquí precisamente por eso. Dice, y la bestia fue apresada, pero de la bestia y el falso profeta no se van a encargar los ángeles. Se va a encargar el mismo Señor, simplemente con la espada que sale de su boca, que será su palabra. Cuando habla de espada que sale de su boca, no se está refiriendo a literalmente una espada. Esto, con lo que él diga y el resplandor de su venida, con eso va a exterminar a casi todo el mundo, pero estos van a ser tomados aparte. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. La bestia es el anticristo y el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron ¿qué? La marca de la bestia. Así que todo el que se dejó engañar aquí pierde la batalla y perdió el último chin de esperanza que tenía por haberse también dejado marcar. Y habían adorado a su imagen. Esto fue un requisito, había que adorar esa imagen, recuerdo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego para que arda con azufre. Son el falso profeta y el anticristo, o al anticristo y el falso profeta, quienes, atención mis hermanos, inauguran
ese lugar ahí, a donde Satanás irá más adelante, donde Satanás será llevado y apresado también. Pero el falso profeta y el anticristo son los primeros en llegar a ese lugar, ya en sí como una condena. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es algo que va a ser, parece de película, parece fantasía, parece ciencia ficción, pero sí, si los que han escrito películas de ciencia ficción se habían inspirado en cosas extrañas, imagínense, todo esto es extrañísimo para nosotros como seres humanos comunes y corrientes. Pero en lo espiritual, hermano, nada de esto es extraño. Por eso, siempre he pensado que hay un tipo de influencia espiritual en aquellas personas que diseñan esas películas y esos personajes de series que son dioses, que son demonios, que son superpoderosos. Yo siempre he creído que han sido diseñados bajo cierta influencia, porque es que se parece tanto, pero no es que la Biblia la tomaron de esas influencias, sino que estas personas toman de todas estas cosas que ya son antiguas y que ya habían sido escritas mucho antes de lo que usted se pueda imaginar. De manera que lo que dice la Biblia de que las cosas espirituales son primeras, obviamente, porque son más reales siempre, porque lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Eso es lo que establece la palabra. Y como lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo que no se ve es más poderoso y hasta más real, si quisiéramos llamarle, que las cosas que se ven. Porque las cosas que usted puede ver como que perecen rápido, pero las cosas espirituales prácticamente entre que son eternas y otras que no van a ser eternas porque será el mismo Señor quien la va a exterminar, porque va a llegar el momento de su destrucción por lo que ya hemos visto. De manera, mis hermanos, que esta falsa Trinidad que se manifestará en los últimos tiempos está prácticamente, o mejor dicho, ya está diseñado todo el protocolo de cómo se va a manifestar, pero el Señor también tiene diseñado cómo va a ser exterminado. No hago énfasis en la batalla de Armagedón y todos sus componentes porque no es el tema y eso es un tema también largo, pero lo que quería concluir el día de hoy era, ya que estábamos hablando del anticristo y del falso profeta, concluir cómo terminan ellos, de qué manera el falso profeta y el anticristo son finalmente vencidos. Recuerden que el anticristo va a poder pelear, dice la palabra, con los santos y vencerlo. Y ya vimos lo que decíamos de los dos testigos que van a ser incluso expuestos delante de todo el mundo y todo el mundo se lo van a transmitir por YouTube, lo van a transmitir por CNN en todos los idiomas del mundo, cuando los dos olivos, en este caso los dos testigos, sean muertos por el anticristo. Pero también con las cámaras de CNN, con las cámaras de ABC y con todo YouTube transmitiendo, también dice la palabra del Señor que ellos van a resucitar. Así que todo esto, hermano, va a ser durante el periodo del anticristo. Durante el periodo del anticristo es la manifestación de los 4 jinetes de lo que ya hablábamos. Pero, hermanos, aquí voy con la parte que quiero concluir. Lamentablemente, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es precisamente lo que va a dar paso a la manifestación de estos dos personajes. Y no me refiero a la pandemia, a la vacuna, ni a nada de eso. Me estoy refiriendo a lo que está pasando con líderes mundiales cristianos que hoy están diciendo que ellos ya no son cristianos. No sé si usted vio la noticia en esta misma semana que acaba de concluir el sábado, después que nosotros tuvimos la intervención que tuvimos el martes pasado allá. Después de eso, creo que el jueves por ahí, hubo un cantante cristiano de una banda muy famosa que dice, a partir de ahora ya yo no soy cristiano. Pero hubo un pastor también de una famosa banda que ustedes todos conocen canciones de ellos, de Hillsong. Hubo un pastor que también acaba de decir que él ya no es cristiano. Y también ven como un cantante
que todos nosotros conocemos, J.A., quien se declaró homosexual y luego comienza a decir, bueno, y así sucesivamente, está viendo una especie de ¿cómo le digo?, abandono de la doctrina para irse contra aquellas cosas que se oponen a Dios. Si se oponen a Dios y nos estamos yendo a esas cosas, obviamente es porque dice la palabra. El mismo Jesús dice que nada de esto va a suceder hasta que venga la apostasía. Y que la apostasía es precisamente esto, renunciar de la fe verdadera para comenzar a vivir otro orden. Ya no se quiere ser cristiano evangélico. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta cómo de a poquito han ido quitando el tema de cristiano evangélico. Ahora lo que se quiere decir la gente de fe. Noten que muchos líderes cristianos ya no dicen somos cristianos, sino gente de fe. La palabra gente de fe, ¿qué significa? Bueno, fe, ¿de qué fe estamos hablando? Si quito la palabra cristiano, estoy diciendo entonces que no soy seguidor de Cristo. Así que si soy una persona de fe, entonces que puede ser de cualquier fe. ¿Cuánta fe hay? Hay fe musulmana, hay fe budista, hay fe de todo tipo. Entonces, poco a poco están quitándole la frase o la palabra cristiano a todo lo que tenga que ver con la manifestación del evangelio. Si se dan cuenta, hermano, eso es lo que se está vendiendo últimamente. Y es por eso que usted ve que las iglesias han ido renunciando a la doctrina correcta del evangelio de Jesucristo. Por eso no se está hablando de Cristo. Por eso no se está hablando de arrepentimiento de los pecados. Por eso es que poco a poco las iglesias de lo que están hablando es de poder, de gloria, de bendición que viene de lo alto, que yo soy hijo de Dios, pero que Dios hace lo que yo le diga. Por eso es lo que se predica. Le llamamos, oiga, ¿cómo se llama eso? Reino, poder y gloria. Reino, porque quieren establecer el reino de Dios, no sobre ellos, sino sobre la tierra. Es lo que quiere hacer el anticristo precisamente. Poder, porque obviamente, ¿qué dicen estos apóstoles de hoy? Se dan cuenta que son apóstoles, se llaman apóstoles, ya no quieren llamarse pastores, ahora quieren llamarse apóstoles. Lo mismo que va a hacer el falso profeta de endiosar al anticristo, por ahí mismo se endiosa a él, aunque él va a trabajar para el anticristo, y todo esto va hacia la renuncia del evangelio y que no se hable del evangelio. Entonces, reino, poder y gloria, gloria porque buscan gloria para sí. Estos pastores que ya se llaman apóstoles, lo que andan es con personas que le cargan bultos, escuderos que se le ponen allá adelante cuando van a hacer, bueno, hermano, de todo eso es lo que estamos viendo, pero están renunciando a la fe cristiana, que eso es lo que estamos viendo. Se está perdiendo la sustancia del evangelio y usted y yo somos víctimas de eso. Porque cuando nosotros no vamos por esa corriente, nos vemos que somos diferentes, pero diferentes como que nosotros estamos atrás. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Que nos cuidemos de esta corriente, del falso evangelio, porque es caldo de cultivo para lo que el anticristo quiere. Porque si usted ve televisión, se va a dar cuenta que todo allí es lo mismo, que va preparando el camino para que, así como Elías estaba siendo esperado por el pueblo judío o todavía sigue esperando, nosotros estamos esperando algo que en realidad no va a manifestarse como nosotros lo estamos esperando, o no usted y yo, sino me refiero al pueblo evangélico en general. Y va a venir otra cosa y lo van a aceptar. Y cuando lo acepten, entonces van a ver la consecuencia. Como templos bíblicos que somos, templos biblicanos, aunque no es la denominación lo que nos va a salvar, pero hasta ahora nosotros mantenemos firme, mis hermanos, la doctrina del sano evangelio. Y tenemos que seguir predicando el evangelio y seguir diciendo estas cosas, ya que otros no la quieren decir, porque le están jugando, haciendo el coro al anticristo y a Satanás. Vamos a seguir trabajando, hermano, y vamos a cumplir con la gran comisión. Y si usted que va al templo bíblico Miramar o a otro templo bíblico, aquellas personas que me estén viendo de otros lugares o de cualquier otra iglesia, revise su corazón, su conciencia y su posición delante de Dios y dése cuenta
si realmente usted está viviendo los últimos tiempos esperando al Señor o está viviendo los últimos tiempos esperando al anticristo y su manifestación para de esa manera hacer el coro. Yo quisiera, antes de terminar, orar, mis hermanos, porque creo que hemos cumplido con hacer esta conclusión, pero al mismo tiempo de hacerle el llamado a cada uno de ustedes a que sepamos que tenemos que estar apercibidos y más en estos tiempos. Quiero orar y que el Señor así nos pueda seguir guiando bajo lo que Él ya ha determinado. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos porque sabemos que tu palabra se cumple, porque como lo dice en tu palabra, allí la palabra nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que estamos viendo, Señor, es que tu palabra permanece y tu palabra se cumple. Pero, Señor, yo quiero pedirte por cada hermano que en este momento está siendo parte de esta transmisión. Permite, Señor, que nosotros reforcemos nuestra comunión contigo, que reforcemos cada día, Señor, ese devocional contigo, que debe ser algo no de un momento ni de unos minutos, sino siempre, como tú has dicho, que buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Que podamos, Señor, estar apercibidos con lo que está pasando en los últimos tiempos y que podamos convencer a otros de pecado. Así, Señor, que en tu nombre hablamos estas palabras, esperando que tú hayas hablado a cada una de nuestras vidas, especialmente a la mía. Oh, Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.